Buenas noches, reciban todos ustedes, amigos y amigas, un cordial saludo. Aquí, como siempre, activa en esta labor de tipo humano, benéfico para una cantidad de gente que lo está esperando, Sandra Liliana Yaya Bulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.pk. Bien, adelantando en curso este ciclo formativo de Microsoft Access 2013 que viene imperando desde el año pasado, año 2016, que a la fecha llevamos aproximadamente 72 videos en proceso, que ya los terminamos y que ya con este material está contando mucha gente con aprender. Traigo a ustedes este nuevo video que lo titulo el número 73 del proyecto educativo Colegio Virgi Coruma. En esta base de datos relacional en la que vamos a hacer tratamiento a todo lo que tiene que ver con la gestión académica, esta es la entrega número 03. Anotamos 2 puntos para decir lo siguiente, y es reparar algunas pequeñas cositas que al momento en que se presenta esta situación se deben ya realizar. Como es bien sabido, esta clase de aplicativo cuando se construye, estamos en la mira de que tenemos que formalizar todo el tiempo pilotaje, probar, incluir una cantidad de registros para probar y para mirar hasta dónde vamos y cómo vamos a ir cuadrando nuestro camino, nuestra visión, cómo vamos a trazar nuestro objetivo para finalmente culminar en un resultado y en un logro. Entonces, a razón de eso, yo voy a hacer algo especial y es que a partir de este video número 73 de este proyecto educativo, libero aquí como está, libero a la fecha como está, antes de empezar el punto de proceso en este video, libero esta base de datos con todos sus detalles que hasta aquí, hasta el video número 52, se realizó. La libero ¿por qué? Porque veo que es necesario que las personas la tengan. ¿Para qué? Para que puedan continuar en su proceso, siguiendo en curso los videos y con función a eso, ir aprendiendo y obviamente entender el empalme que se está realizando, porque tal vez de pronto se torna un poco complejo, muy difícil que se pueda empalmar cuando de pronto usted no tiene en su mano algo digamos, bueno, esto es intangible, ¿no? Pero algo en lo que usted pueda trazar de una manera más correcta su lógica, ¿no es cierto? Y en la que usted pueda, digamos, entrar y corroborar lo que yo estoy aquí apuntando y que usted ya también lo pueda hacer, ¿ven? Entonces, por esa razón, la libero. Entonces, esta base de datos relacional Colegio Virgi Coruma, así como está, en este momento como está apuntando a que ya tiene trazado el módulo de usuarios con sus detalles, tiene el módulo de personas trazado, todito con sus detalles. Pero a partir de la gestión académica, administrativa, comunicación y lo que respecta a las tablas de mantenimiento, se van a hacer cambios muy relevantes que en cierta manera se exigen para que haya una buena marcha de esa aplicación y que de hecho, pues como usted va a continuar conmigo, como usted va a aprender conmigo, la va a necesitar. Y pues lo más práctico que yo podría hacer sería liberarla para podérsela facilitar a usted para que pueda estudiar, para que pueda aprender, para que pueda seguir al detalle todo cuanto yo aquí voy contando, ¿sí? Ya como en otros proyectos que he trabajado, yo liberé. Hay proyectos, por ejemplo, como el proyecto de establecimiento comercial, yo liberé la base de datos en el video número 104 cuando ya estoy por allá en el video 117. No he arrancado más porque no he tenido tiempo ahorita, estoy muy concentrada en el proyecto educativo y quiero pues avanzar un poco en esa parte. Entonces estoy aquí encaminada, objetivada a ese punto específico. Entonces, esta base de datos que libero hoy
con este video número 73, usted lo va a encontrar en el pie de observaciones o comentarios del video como tal, donde dice mostrar todo, o sea, cuando uno quiere conocer la descripción del video, en esa descripción del video estará precisamente ahí apuntando el enlace de esta base de datos. Es decir, esta base de datos con la fecha 28 de marzo del año 2017 sobre la hora, podríamos decir la hora 22 de la noche, 22 horas del día, o sea, 10 de la noche, para que usted la tome, para que usted la descargue. Dejo apuntado el enlace de Mega para que usted la pueda descargar, pero con el propósito de que al descargarla, usted con esa base de datos y siguiendo en proceso todo lo que yo voy haciendo, usted simplemente toma la base de datos y será su elemento como principal para seguir continuando con la formación que yo estoy aquí dándoles a ustedes. Bien, entonces ya por hecho, en este momento por Mega, yo la estoy subiendo, ¿sí? Para que Dios mediante usted la pueda descargar. Usted la base de datos se llama Bilgi Coruma, usted la descarga y con función a esa, después de que usted la descargue, entonces arrancará a mirar este video. Exactamente, si usted quiere omitirse todo el preámbulo que estoy hablando aquí, por allá más o menos corriendo como ya aproximadamente, ¿qué le digo yo? Lo que estaba hablando acá, como 6 minutos, 7, 8 minutos más o menos. ¿Listo? Entonces usted empieza a partir de ahí a mirar todo lo que yo voy a hacer con la base de datos relacional Colegio Bilgi Coruma. Entonces empecemos. Bueno, lo primero, vamos a cargar nuestra base de datos. Bilgi Coruma. Entonces, recopilando un poquito en detalle, la última vez que estuvimos aquí latentes, conociendo, aprendiendo, se pudo observar cómo se hicieron algunos pequeños cambios en el formulario principal, como es FMUS Ingreso Usuarios, ¿no? Pudieron apreciar cómo se hizo cambios notables en la parte del código que corresponde al evento, al procedimiento de evento del control hora. Ahí nos pudimos dar cuenta cómo se encuentra. Entonces, de hecho, ahí en ese procedimiento se estipularon los niveles, que en este caso aquí vamos a contar con 6 niveles, ¿no? Entonces, el nivel 1 es el principal, el nivel 2 mueve todo lo que es la parte de personas, el nivel 3 mueve la parte académica, el nivel 4 mueve la parte administrativa, el nivel 5 mueve la parte comunicativa y el nivel 6 todo lo que tiene que ver con el plano de las tablas de mantenimiento o las tablas de proceso. Ya. Entonces, cuando ya hicimos eso, otro cambio notable que hicimos fue que en el módulo principal establecimos en el área del procedimiento de evento de la propiedad cargar de la selección formulario, ¿sí? Todo el procedimiento que corresponde a la desactivación de las páginas de un control de pestaña y en la posición que se da de los niveles de los usuarios. Entonces el nivel 1 tenía que prenderlas todas porque necesita tener acceso a todo. El nivel 2 solamente se prendía la pestaña que corresponde a personas, en el nivel 3 la pestaña que corresponde a la gestión académica, el 4 la gestión administrativa, el 5 la gestión de comunicaciones y la 6 la de las tablas de proceso. ¿Listo? Y así de esta manera, entonces, una vez activadas esas, hicimos la prueba respectiva, que era entrar y cargar cada uno de esos elementos y darnos cuenta cómo había quedado. Bien. Ahora, una vez que ya estamos acá, la próxima tarea que tenemos que, sin omitirla, porque es irremediable, no tiene punto de retroceso pensar que hay que omitir esa parte porque hay que hacerla, y es alimentar un buen rato las tablas que tienen que ver con personas. ¿Por qué? Sobre todo con los alumnos, porque en el proceso de la gestión académica se requieren los alumnos. ¿Para qué se requieren los alumnos? Para trazar con ellos, por ejemplo, situaciones como asignar salones, ¿sí? Y ahí viene una parte interesante. Manejar controles de asistencia, ya ahí viene una parte bastante interesante.
Manejar el ingreso de los logros, los indicadores de logro, manejar los boletines, manejar las recuperaciones, manejar las certificaciones, bueno, todas esas cositas vienen ahí en la gestión académica, el observatorio del alumno. Entonces, a razón de eso se necesita cuadrar esa parte. Entonces pensamos en lo siguiente, yo tuve la posibilidad de entrevistarme con personas que son propietarios de colegios y otros tantos son administradores de colegios y apuntamos en la misma parte que es más práctico que se establezcan contadores ya de hecho que tengan que ver con esa parte, ¿no? Entonces un contador que respecta para los alumnos, entonces que tengan un numerito específico, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, del personal, entonces uno para ese. Cuando se trata para la parte, digamos, por ejemplo, académica, también habrá un contador. Para cuando sea la parte administrativa, un contador. Para cuando sea la parte comunicativa por las circulares, uno también. ¿Bien? Entonces ahí dice uno, hombre, son varios contadores. No podemos contar, de hecho, que es uno solo, sino son varios contadores. Entonces, a fuente de eso, y al hecho de eso, tenemos que crear una tabla que implique manejar el tipo y el número. Pero que de hecho, cuando se está trabajando eso, podamos tener presente que para eso nosotros en las tablas de proceso tenemos que habilitar esa parte, habilitar el contador. Entonces, cuando uno entra y habilita los contadores, pues que el contador como tal tenga su función de ingresar, su función de consultar, su función de imprimir, su función de actualizar y su función de eliminar. Y pare de contar, ¿de acuerdo? Y de hecho, cuando estamos haciendo, por ejemplo, el instrumento, que es admisión de los estudiantes, ingreso de los trabajadores que pertenecen a la comunidad educativa, ¿sí? Entonces, también allí influye que se debe tener presente ese contador. Bueno, entonces, nosotros tenemos ya presente una tablita por acá que funciona y vamos a hacer una pequeña inspección de los elementos que en este momento teníamos jugando porque de hecho no se nos había abierto totalmente ese panorama. Una cosa que pasa con las personas que crean y desarrollan es que cuando se empiezan a entrevistar con las personas se abre mucho el panorama, porque de hecho las personas llegan y dicen, no, espérate, piensa en esta parte que se ve necesaria hacerla. Y entonces de pronto no pensaba, no, pues yo mientras estaba solo yo estaba pensando que se hacía así, pero cuando ya entro y converso con la gente, me entrevisto con la gente y empiezo a escucharle sus cosas, entonces, claro, uno ya empieza como que a cambiar el giro de su pensamiento y dice, no, pues sí, sabe que tiene toda la razón, pues debemos de pensar así, porque ellos me hacían caer en cuenta lo siguiente. Bueno, y si por ejemplo nosotros estamos ingresando nuevos estudiantes, digamos, usted sabe que todos los años tenemos un periodo académico, ¿no es cierto? Que empieza en febrero y termina en noviembre o muchas veces en diciembre. Entonces, durante ese tiempo, todos los estudiantes que ingresan, pues ingresan con un número. Entonces, por ejemplo, si hay estudiantes que ingresaron con el número, por decir un ejemplo, 101, entonces, pues que por lo menos esté presente 4 números antes de ese número, como es el número del año. O sea, que uno sepa que en el año tal entró, digamos, tanta cantidad de gente, ¿sí? Y que para el siguiente año, 2018, entonces tanta gente, y para el 2019 tanta gente, y así mantenemos un control. Y así inclusive también podemos conocer una historia, quiénes son los estudiantes que llevan más tiempo operando así como clientes en el colegio, que de tal manera, pues hay colegios especiales que tienen estas características, así que cuando digamos un estudiante prácticamente estudió toda la vida en ese colegio, entonces allá van y el día de la clausura lo premian y dicen, mire, este estudiante porque estuvo aquí prácticamente en el colegio casi 8 años, entonces por esos 8 años de pronto le dan una beca, ¿sí? O le proporcionan un viaje, bueno, qué sé yo. Y eso, obvio, siendo una persona que adquiere su meritocracia, ¿no? O sea, sus logros. Entonces, por esa razón también se pensó en ese punto. El contador como actualmente está, así como está, pues se había hecho de esa manera, pero no sirve. Pero de igual manera, como yo soy una persona que no me quedo quieta y estudio mucho, me entero de nuevas cosas a través de los cursos que yo hago con universidades en Colombia o con universidades que se encuentran fuera del país, entonces yo conozco mucho y aprendo mucho y en función a lo que yo aprendo es que aplico. Entonces ahí está ese punto. Bien, entonces, empezamos así.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es esa tabla que tenemos que ver con la numeración, ¿de acuerdo? La tabla que tiene que ver con la numeración. Entonces acá, por ejemplo, nosotros tenemos al principio de la lista de las tablas, tenemos una parte que dice C tabla numeración, ahí está. Esta tablita C numeración tenía lo siguiente, decía que el asignado, entonces aquí presencial tenía un numerito ahí contando de hecho ese numerito, y vamos a ver que aquí tenemos aproximadamente ¿cuántos registros? Tenemos 8.514 registros, que en particular puede ser algo que pese, ¿no? Que a futuro pueda pesar. Entonces, siendo así, podríamos pensar más bien en lo siguiente. Si nosotros en este momento decidimos, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Simplificar un tanto esta parte, podemos hacerlo de la manera siguiente, simplificarlo así. Entonces, para poderlo simplificar, tenemos que primeramente para este espacio que está acá, de esta tabla, que se llama C tabla numeración, tenemos que simplificarla así. Construir una consulta que tenga que ver con eso, con la numeración, pero vamos a mirar por numeración que tenemos. Por numeración contamos en este instante con tres cosas, con tres objetos. Contamos con una tabla, que se llama Z tabla numeración, contamos con una consulta de actualización y contamos con una consulta de anexo. ¿De acuerdo? Una consulta de anexo y una consulta de actualización. Entonces vamos a hacer una consulta una consulta de selección para el caso de esa C tabla numeración, ¿de acuerdo? Entonces procedemos así, decimos a crear diseño de consulta, entonces acá vamos a abrir la tablita, ahí dice C tabla numeración, la vamos a cargar, le decimos aquí cerrar, entonces acá donde dice el asignado, le damos un doble clic, ¿no es cierto? Y de inmediato, como esa es una situación que se repite permanentemente, entonces vamos a agrupar. ¿Cómo agrupamos? ¿Cómo agrupamos nosotros? Entonces, para poder agrupar acá, sencillamente vamos aquí a totales y ahí le damos un clic. Entonces, cuando le damos un clic, aquí aparece la palabra total agrupado por. De esta manera, cuando yo le hago clic en ejecutar, entonces simplemente me salen los elementos principales que se están moviendo en esa lista, ¿sí? Está simplemente agrupando. Entonces, todos estos elementos que se encuentran acá es los que vamos a tomar en este momento y los vamos a crear en una nueva tabla. Pero para eso vamos a mirar una consulta que tiene que ver con crear tabla, ¿sí? Crear una tabla. Entonces, al crear una tabla es intención tomar esta información así tal como está así y crear la tablita. Entonces, mucha atención, yo me regreso aquí, ¿sí? Ya tengo aquí la palabra agrupado por, entonces voy a coger este elemento nuevo que no lo he usado nunca, que se llama tipo de consulta, crear tabla. Entonces, cuando yo creo la tabla, simplemente voy a crear una tabla con este único campo, no voy a crear más, esta tablita con este campo. Es decir, que excluyo en este instante el IDREC y el uso, eso lo excluyo, esos dos elementos, esos dos campos los excluyo y solamente dejo el campo que dice asignado. Entonces, empezamos así. Le digo aquí, crear tabla, y entonces él me va a preguntar, bueno, vamos a crear una tabla, una nueva tabla. ¿Cuál es el nombre de esa tabla? Entonces, esa tabla la vamos a llamar así. Como es una tabla de proceso, le vamos a poner P, ¿sí? P mayúscula, porque todo lo que tiene que ver con proceso le ponemos P, ¿no es cierto? Y después le vamos a poner la palabra tabla. Y después le vamos a poner número, ¿sí? P tabla número, no más. Y le vamos a dar aquí a aceptar. ¿Ok? Entonces, una vez que ya está eso, entonces vamos a guardar eso aquí, vamos a guardar esta consulta que se llama crear tabla, le decimos clic derecho y vamos a llamarla, vamos a guardar acá y vamos a llamarla así. CS. Como se llama crear nueva tabla, entonces le ponemos CT. CSCT, donde quiere decir que es crear tabla, ¿no es cierto? CSCT espacio y le vamos a poner, en este caso, P tabla número. P tabla número. O también podemos decirle así, CSCT número, también. Podemos ponerle así, CSCT número, punto. Le damos a aceptar. Entonces, ya como quedó eso así, le hacemos un clic derecho acá y le decimos guardar.
clic derecho y le decimos cerrar. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Llamémosla un momentico acá, se va a llamar así, CSCT número, ahí está. Entonces, como se dan cuenta, la simbología de esta nueva consulta aparece un dibujito así como lo pintaba ya el diseño de consulta. Entonces es una tablita con una lucecita amarilla, con un símbolo de exclamación y el nombre respectivo, CSCT número. Esa es la manera como se crea una tabla. Entonces, cuando usted construye una nueva tabla partiendo de unas consultas de selección, lo que usted primero debe hacer es indicar cuáles son los campos que usted quiere que intervengan en esa tabla, ¿sí? Y después de que usted ya la construye, entonces ya simplemente coge esa tabla y ya le añade lo que le tenga pendiente o lo que le falte a esa tablita, ¿de acuerdo? Entonces, siendo así, le decimos acá, ahora vamos a cargar esa consulta que se llama crear tabla. Le vamos a dar un doble clic y vamos a observar qué pasa. Doble clic y le decimos aquí que sí. Y acá le decimos que, dice, en este momento va a proceder a pegar solamente 13 filas. Usted dice, pero ¿cómo así? Son 8.000 y pico de registros. Sí, pero recuerda que usted cuando agrupa, usted lo que está haciendo es simplificarlo, porque usted no va a sacar los números, usted va a sacar los ítems. No va a sacar los números, sino va a sacar los ítems. Y los ítems son solamente 13. No necesitamos más, porque para eso es que tenemos que adecuar el contador, para que tenga solamente esos 13 ítems. Ahora, ¿por qué se hace así? Precisamente para evitar tener que crearlos otra vez. Hombre, si ya los tenemos ahí, pues no los vamos a volver a crear, sino simplemente vamos a jugar con esta consulta que se llama crear tabla. Y además porque usted con esto realmente va a aprender. Yo les dije a ustedes que en este video les voy a traer nuevas cosas. Y eso es lo que estoy haciendo, cumpliendo mi promesa. Entonces acá le decimos clic en sí y de inmediato ya pues tenemos una nueva tabla. Entonces si ya ahorita nosotros ya le decimos acá prácticamente mirar la nueva tabla, entonces vamos a mirar nuestra nueva tabla, se llama en este caso, nuestra nueva tabla se llama CSCT, ¿sí? Entonces observemos qué pasó con esta nueva tabla que está acá, pero de hecho aquí dice así, CSCT número P tabla número, ¿no? Entonces quiere decir, cuando yo la paro acá, él me está diciendo que la referencia de la tabla que creó se llama P tabla número. ¿Será verdad? Pongámosle acá el término P tabla número. P tabla número. Ahí está. P tabla número. Ahí está la tablita. Miren. Entonces yo le doy un doble clic, es un solo campo, ahí están los elementos. Como los elementos están ahí, entonces resulta que con esos elementos que yo tengo ahí, yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a gestionar en este momento, con esos elementos que están ahí, gestiono la creación de un nuevo campo, que se llama número. Y aquí en donde dice el asignado, pues le puedo dejar ese o simplemente se lo puedo cambiar por la palabra tipo, si quiero. Si no, le dejo simplemente el asignado, eso no hay ningún problema. Entonces acá hago clic derecho y le digo en este momento cerrar. Entonces, acá él me pregunta que si va a grabar y le digo que no. ¿Listo? Entonces a P tabla número le digo clic derecho y le digo vista diseño. Entonces, esta tablita como está así, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si queremos ordenarla, bien, lo podemos hacer. Procedemos a ordenarla metiéndole una clave principal. Y acá, simplemente le vamos a decir acá número. Número, ¿cuál es el número? Entonces, aquí le decimos que esto es un número. Quiere decir que como es un número, nosotros siempre vamos a acostumbrar ahí a escribir un número específico para esa parte. Bueno, solamente tenemos dos cositas, asignado y número. Listo, no más. Bueno, entonces acá que hacemos un clic derecho, le decimos guardar, hacemos un clic derecho, le decimos acá vista hoja de datos, entonces está ahí presente el detalle, ¿no? Ahí está. Vamos aquí a darle doble clic para que quede ahí. Entonces, estos son los elementos que él trabaja. Entonces, como tal, tenemos lo siguiente. Para la fase administrativa se está manejando el comprobante de egreso, el comprobante de egreso virtual, el comprobante de egreso presencial, el comprobante de egreso RD móvil, el comprobante de egreso virtual,
ingreso, ¿no? Ingreso de RB móvil, ingreso virtual, las certificaciones, las observaciones del alumno, la presencial, el préstamo bibliotecario, el seguimiento psicológico, semipresencial, sistema y virtual. Semipresencial, sistema y virtual. Pero entonces de acá tenemos que detectar una cosa importante dentro de esto, que cuáles son los que atañen a la parte de los alumnos y cuáles atañen a la parte de las personas. Personas me refiero a docentes, clientes, proveedores, ¿no es cierto? Y cuáles los de los alumnos. Bueno, entonces va así. Decimos clic derecho, cerrar un momentico, volvemos otra vez acá, le decimos que sí, clic derecho, vista diseño, entonces acá simplemente le vamos a poner, en este caso, después de asignado y número le vamos a poner, por ejemplo, ¿qué le podemos poner? Perfil, vamos a ponerle perfil, ¿sí? O gestión, vamos a poner mejor así, gestión, ¿listo? Gestión. Entonces en la gestión, acá, en la gestión, pues vamos simplemente a implicar una referencia, ¿no? Un asistente de búsqueda de referencia, pero es más sencillo hacerlo así. Usted simplemente le dice gestión, le dice aquí clic derecho, guardar, ¿listo? Entonces acá donde dice búsqueda, usted para y aquí donde dice mostrar control, usted va y abre y dice qué clase de control quiere establecer. Entonces dice un cuadro combinado, tipo de origen de la fila, qué quiere hacer acá, usar las tablas, consultas o una lista de valores, le vamos a decir lista de valores. Y aquí donde dice origen de la fila, usted se para y aquí a la derecha tiene 3 punticos. Esto le da la partida de poder empezar a incluir todos los elementos pertinentes a esa lista, ¿sí? Entonces ahí vamos a decir, por ejemplo, alumnos, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, personas, ¿listo? Vamos a decir, por ejemplo, administrativa, vamos a decir, por ejemplo, académica, otro sería, por ejemplo, comunicaciones, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4, 5 y de ahí pues ya no más, ¿no? Entonces, administrativa, académica y comunicaciones principales, personas y alumnos y listo, y se acabó la cosa ahí. Y no más, clic derecho y guardar. Clic derecho y simplemente vamos a la vista del diseño, vamos a la vista hoja de datos. Entonces, lo cierto es que aquí en esta parte que dice CBT egreso presencial, pues se entiende que es administrativa, ¿no es cierto? Administrativa. Entonces, como ya tenemos eso así, listo, ¿no es cierto? Entonces cerramos aquí, guardar. Y rápidamente, con este que está acá, lo que hacemos es ir rápidamente y construir unos formularios coherentes a esa parte del proceso de P-tabla número. Entonces, para eso, en la parte que corresponde aquí, vamos a entrar aquí un momentico al usuario, voy a entrar aquí al usuario con el 2017-01, enter, 1, 2, 3, 4, 5, enter, enter, ¿sí? Entonces nos vamos a remitir aquí a mtablas. Entonces aquí en mtablas dice panel, mantenimiento de tablas, procesos. Entonces aquí dice usuarios, personas, académicas, administrativa, comunicación. Entonces tendríamos que agregar un ítem que sería el 6, que diga contadores, ¿no es cierto? Entonces vamos a buscar ese panel, mantenimiento de tablas, proceso acá. Escribimos panel, mantenimiento, panel, tablas, proceso. A ver, miremos acá. Panel, tablas, proceso. Aquí está, miren. Entonces ahí dice 5, entonces acá simplemente le vamos a poner 6, espacio, le vamos a poner contadores, ¿listo? Contadores. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Cuando ya de hecho está eso ahí, entonces si yo aquí entro y vuelvo y entro acá, ya refresca. Ay, espérate porque ahí ya, vamos a ver qué pasó acá. Tablas, proceso. A ver, otra vez. Las tablas, proceso. 6, y ahí está, personas académicas, guardar, cerrar, vale. Entonces volvemos otra vez acá al usuario, 1, 2, 3, 4, 5, vamos aquí a tablas proceso, y ahí aparece ya, contadores. Entonces, cuando hablamos de contadores, quiere decir que si yo toco acá, él inmediatamente me debe llevar, inmediatamente me lleva a un menú, en donde sencillamente ahí yo voy a gestionar pues todos los procesos, ¿no es cierto?
Entonces, aquí, por ejemplo, si entro en usuarios, me gestiona un proceso. Si entro en personas, me gestiona un proceso. Si entro en académica, me gestiona un proceso. Si entro en administrativa, me gestiona un proceso. Si entro en comunicativa, un proceso. Y si entro en contable, es un proceso. De hecho, se entiende que, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando las tablas como tal, ¿sí? Vamos a mirar acá las tablitas un momentico acá. Eh, Dependiendo de las cosas, como son usuarios, personas, entonces hay ciertas tablas que son importantes tenerlas en cuenta, ¿no es cierto? Ciertas tablitas que se deben de tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, si digamos yo aquí veo que tengo aquí varias cosas establecidas, por ejemplo, hay unas que dice acá MMP, que tiene que ver con el módulo de personas, ¿no es cierto? Todo lo que sea MMP tiene que ver con personas. Pero resulta que tenemos unas tablas que empiezan con P, ¿sí? PMP, tabla comunicación. Y uno dice, ¿eso qué es? Doble clic. Entonces, simplemente son pequeñas tablitas que se han utilizado como asistencia de búsqueda de referencia, ¿sí? P tabla contratos, P tabla documentos, P tabla TLS, P tabla gestión económica, P tabla grados, P tabla materia, P tabla nivel académico, P tabla niveles, P tabla pagos, P tabla parto, P tabla recurso, facultar, P tabla RH, P tabla sexo, P tabla tiempo de nacer, ¿eh? Ahí, P tabla nacer, P tabla nacer, aquí, P tabla número y PUS tabla permisos, ¿sí? Y después viene enseguida todo lo que son los panes. Los panes son netamente cuadros de lista, ¿no? Cuadros de lista. Entonces, todo eso hace parte del mantenimiento de las tablas, ¿no? Porque como tal, por ejemplo, en cada uno de ellos, si uno necesita agregar alguna cosa nueva, ¿no es cierto? Pues que estén ahí listos para poderse trabajar, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, a razón de eso es que uno dice, bueno, esas tablas, por ejemplo, todas esas que dicen aquí, panel tabla hacia alumnos, tabla actualizar personas, consulta alumnos, consulta personas, consulta usuarios, eliminar personas, gestión comunicativa, gestión escolar, gestión financiera, mantenimiento de tablas, proceso y panel tabla personas, son netamente cuadros de lista con opciones, ¿no? Entonces, si de pronto ahí uno dice, mire, yo necesito agregar una opción más, pues arrancamos a hacerlo, ¿sí? Ya, pero por ejemplo, los paneles, pues difícilmente se va a hacer algún cambio especial ahí, entonces no hay lugar, no hay lugar ahí a ese punto, ¿no? A ese puntico no hay lugar. Bueno, pero hay otras que sí, digamos, sí de pronto se requiere agregar alguna cosa adicional, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá dice P tabla asignados aquí, mira, ahí está, ¿sí? Que esa P tabla asignados es lo mismo que está arriba, pero como P tabla número, ¿no? Pero como tal aquí está definido, es como una lista para poder llamar. Y pues obviamente como la lista tal, entonces debemos dejarla así presente, ¿sí? Y simplemente tomando en cuenta la información que tiene, pues así mismo vamos a acusar, o sea, el llamado directamente a una consulta donde básicamente lo que hace uno es ubicar el dato y con función al dato agarrar el número que en ese momento se encuentra ahí y traerlo al escenario, pero cuando se trae el escenario viene sumado con más uno, ¿sí? Más uno. Y la otra parte es que como eso viene a ser una consulta, entonces también en cierta manera sectorizar, ¿no? Sectorizar porque de hecho, por ejemplo, si uno toca cierta pestaña, entonces al tocar cierta pestaña, pues debe inclinarse a apuntar solamente al decir, bueno, esta pestaña que yo estoy tocando tiene que ver con la del alumno, ¿sí? Con la del alumno. Bueno, eso por ese lado. Bien, entonces aquí cerramos, ¿sí? Entonces, hasta aquí, esta partecita que tenemos ya, vimos cómo se construye la creación de esa tabla.
de esa nueva tabla, pero partiendo de una consulta de selección. Ok, entonces los próximos videos que vamos a tratar va a ser mediados en mostrar el arranque de la construcción de ese panel pequeño que tiene que ver con contadores, ¿sí? Para dejarlo listo para poder después procesar. Entonces, para no alargar más, porque yo sé que esto aquí se extiende mucho, entonces paro acá este video número 73, voy a cerrar acá, ¿sí? Y entonces, ya aquí prácticamente en este video me despido de ustedes. Con ustedes estuvo acá Sandra Liliana Yaya Buches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.ingenieria.t. Agradezco sus comentarios y quedamos entonces pendientes de volvernos a ver en el video número 74. Muchas gracias y que descansen. Hasta luego.